Texas, en el oeste de Texas, pegadito a Nuevo México, llamado Andrews. Este pueblito era de aquellos pueblitos que tienen ley seca, que en ningún lado, en ningún lugar puede venderse alcohol, en todo alrededor del condado o ciudad, como se llama. Todo lo que la gente hacía era iba a los límites limítrofes del condado, y había ahí exactamente entre Odessa y Andrews, en la mera límite, un lugar que decía tienda, licorería o algo así. Es donde la gente compraba cosas, se las llevaba al pueblo. Y no muy lejos había otro pueblo también que tenía esa ley seca, que le llaman condados secos o ley seca. En este otro pueblo, sin embargo, como que había ahí cierto interés de ciertas personas de hacer un bar, y pues empezaron a construir y todo eso. Entonces una iglesia ahí empezó a orar para que el Señor detuviese ese centro de consumo de alcohol. Y pasaron unos días y cayó un trueno, un rayo arriba de la taberna del bar y la destruyó, a lo cual el dueño se enojó mucho. Seguro que se rió, sí, es gozo, y demandó a la iglesia. Es muy costumario. Cuando un abogado, así como los hermanos abogados acá, que siempre se sientan de ese lado, ¿por qué será? Y pues demandó a la iglesia y van con el juez haciéndola. Entonces los hermanitos en Cristo dijeron, no es nuestra culpa, nosotros no hicimos nada. Y el otro dijo, no, ustedes oraron y pues cayó el rayo y quemó mi propiedad, y pues por lo tanto son ustedes culpables de lo que sucedió con mi propiedad. Al momento en que le llevaron al juez pues el expediente con el caso, los testimonios, testigos, etcétera, etcétera, dijo, aquí hay algo que está muy claro, que el dueño del bar cree en la oración y los cristianos no. Imagínense nada más. Dios a veces responde nuestras oraciones inmediatamente. A veces oramos y en segundos, minutos o en cualquier momento, inmediatamente, casi instantáneamente el Señor nos responde. Sin embargo, hay otras oraciones que pedimos al Señor y que al Señor tarda en responder, y que pues, a lo mejor meses, días, meses, años, pero el Señor la responde en su momento. Y hay otras oraciones que hacemos que el Señor no nos responde, así de simple, que simplemente no van a tener una respuesta y que no va a haber. O que, para ponerlo de otra forma, para no decir que el Señor no nos escucha, el Señor nos escucha, pero no nos responde de la forma que nosotros hubiésemos deseado, querido que el Señor nos respondiese. Pocas palabras, oramos y el Señor nos responde instantáneamente, oramos y el Señor tarda en responder, y oramos pero el Señor responde algo que no necesariamente nosotros pedimos. Pero así es el Señor. Pero de que responde el Señor, así como el Señor nos escucha siempre, y el Señor también nos responde siempre. Había una niña de 9 años que estaba orando y escribió una carta a Dios y todo eso. Y le dijo, Dios, yo sé que tú me amas y que tú me escuchas, pero ¿podrías por favor ayudarme a sacar un 10 en este examen? Así, solo para estar segura de que me escuchas y que me amas. Nosotros a veces, en ocasiones, queremos condicionar a Dios nuestro compromiso cristiano, diciéndole, Señor, si tú me respondes esta oración, si tú escuchases esto que te estoy pidiendo, entonces voy a ir más a la iglesia, entonces voy a creer más en ti, entonces voy a hacer esto por ti. Y entonces si empezamos a condicionar. Esas en las oraciones más sencillas. A veces hay ocasiones en las cuales nosotros estamos en circunstancias un poco más peligrosas o más difíciles, en las cuales hasta retamos a Dios. Señor, no eres tú Dios y no puedes hacer esto. Si tú eres Dios, haz que esto suceda. Si tú eres Dios, haz que esto acontezca. Recuerdo que hace muchos años un hermano aquí en Monterrey estaba compartiendo de Cristo a un señor dueño de una empresa que hacían playeras o camisas o algo así. Y que al momento de estarle compartiendo de Cristo, él
el Señor dijo, yo voy a creer en Dios hasta que toda mi empresa tenga el 100% de producción. Ah, qué conveniente, ¿verdad? Entonces, si tiene el 99%, entonces no. Si tiene el 80%, entonces no. Pero tiene que tener el 100% de producción. Ya no supe en qué quedó eso. Pero también, como dicen, pues, palabras necias. A veces nosotros negociamos con el Señor, diciendo, Señor, pues, haz esto, y esto, y esto, y el otro, y entonces, o tantito así, tantito así, y entonces esto y el otro. En nuestra experiencia, en nuestra vida cristiana, podemos nosotros a lo mejor dar testimonio de hoy de que han habido oraciones en las cuales nosotros hemos condicionado, hemos retado, hemos enojado, nos hemos entristecido con el Señor. Y el Señor de una forma u otra a veces ha contestado nuestras oraciones, no podemos decir que no. En este caso, en el relato que acabamos de leer de Ana, vemos cómo ella hizo una negociación con el Señor. Entonces puede decir, no, el Señor no escucha negociaciones, pero a veces el Señor las escucha. Digo, yo no soy Dios para decirles qué es válido y qué no es válido. Pero en las oraciones, como lo vemos en la Biblia, hay historias, hay enseñanzas que nos hablan de que cómo hay gente de Dios, sirvientes de Dios, entregados a Dios, que han negociado con el Señor. Tenemos el caso de Abraham, al estar regateando con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Tenemos otros casos, y este es uno de ellos, en el cual Ana simplemente está delante del Señor compungida. Dice, llorando abundantemente. Vamos a leer lo que dice. El versículo 7 dice, cada año hacía esto, subía a la casa del Señor, se irritaba, lloraba y no comía. Se ponía muy mal porque iba con el Señor y simplemente no respondía a su oración. Y vemos que su marido le dijo, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy mejor yo que 10 hijos? Recordemos que en aquel entonces el no tener hijos para una mujer era básicamente la muerte. O sea, no había básicamente, por ponerlo en palabras así muy sin filtro, básicamente no servía para nada. Porque se pensaba que la mujer, para lo único bueno que era para tener hijos y para hacer de comer y para estar en la casa. Se pensaba, aclarando el punto. Entonces, en aquel entonces, el ser estéril para las mujeres del Antiguo Testamento era un castigo severo de Dios, en el cual muchas pensaban que era porque habían cometido cierta cosa en su vida o alguien había hecho algo porque el Señor las castigaba de tal forma. Y así es como mucha gente pensó. Vemos el caso de Sara también en el Antiguo Testamento, de que no podía tener hijos, y vemos de que simplemente ella también tenía esa, por así decirlo, esa amargura o esa tristeza de no poder concebir. Ana, como muchos otros casos del Nuevo y el Antiguo Testamento, vemos que sufrían ese estrés en el cual pensaban que simplemente Dios estaba en contra de ellas de alguna forma. Y no solamente religiosamente o espiritualmente ellas pensaban que Dios estaba en contra de ellas, sino la misma sociedad las juzgaba. La familia, los amigos, los vecinos, quien sea. Y todavía, además de eso, el marido también podía divorciarse de ellas simplemente porque no podían concebir. Además de rechazarlas, de repudiarlas y entre otras cosas. Pero vemos aquí que Ana realmente quería tener un hijo no por otra cosa, sino por el simplemente hecho de que amaba a Dios y que quería servir a Dios a través de su hijo, de su familia. Entonces vemos el versículo 9, dice que se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentada en una silla junto a un pilar en el templo del Señor, ella con amargura de alma oró a Dios y lloró abundantemente. E hizo esta negociación, este voto. Señor de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. A lo mejor ustedes preguntarán, ¿por qué no pasará navaja sobre su cabeza? Era un voto que hacían algunos, vamos a ponerlos, los que dedicaban su vida a Dios, los nazareos, en no cortar su cabello. Tenemos el caso famoso
famoso de Sansón, que al cortar su pelo, ustedes recordarán las películas o cuando lo han leído en la Biblia, que perdió su fuerza. Bueno, era porque era un voto que hacían al Señor de que no iban a cortar su pelo, lo iban a dejar crecer como una forma de, vamos a poner, de decir que iban a estar comprometidos con el Señor por toda su vida. Entonces por eso es esa parte, que si no pasará navaja sobre su cabeza. Pero vemos que Ana hace esta promesa, esta negociación con el Señor. Pero no lo hace como algo a lo ligera, sino que verdaderamente yo creo que agotó todos sus recursos de orar, de ser buena esposa, de ayudar, de tratar de hacer todas las cosas bien, para que al final simplemente no pudiese tener hijos y pensar ella que era castigada por el Señor. Y llegar a este momento en decirle a Dios, derramar, tal cual dice la palabra, y derramar su alma delante de Dios con tal amargura, con tal fuerza, como dice el versículo 15. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. A veces nosotros tenemos circunstancias en la vida similares, en las cuales, a pesar de todo lo que hagamos, de todo lo que digamos, de con quien vayamos, no tenemos respuesta. Perdemos esperanza, no vemos solución. Pensamos que las cuestiones en el problema son imposibles. Estamos en completa desesperación. Pensamos que todo es un fracaso. Estamos en depresión o en profunda tristeza, enojados, frustrados, etcétera, etcétera, con el Señor. Cuando no hay más trabajo, cuando hay problemas en el matrimonio o en la familia, cuando los hijos parecen ser rebeldes, cuando no hay paz en el hogar, cuando nuestras deudas nos ahogan, cuando la enfermedad toca a la puerta, por cuanto más oración hagamos, digamos, ayuno, por más cosas que hagamos, Dios parece no respondernos. Ese es el momento en el cual nosotros derramamos nuestra alma, así como Ana, al Señor. De lo más profundo de nuestro ser, de lo más íntimo de nuestro interior, de lo más secreto de nosotros, sale delante del Señor. Esos son los momentos en los cuales Ana estaba orando. Y en los cuales nosotros a lo mejor 1, 2, 3 o más veces en nuestra vida lo hemos hecho. Cuando postrados delante del Señor, arrodillados, llorando, simplemente dejando todo delante del Señor, le decimos, ya estamos fastidiados, ya estamos cansados, ya no podemos más con esta vida, ya no podemos más con esto que estamos viviendo, ya no podemos más con lo que nosotros estamos viviendo. Es cuando nosotros simplemente damos todo al Señor y derramamos todo nuestro ser delante de Él. No es por capricho o no es por deseo, no es porque nosotros queramos que las cosas se hagan en nuestro tiempo. Cuando llegamos a ese punto es cuando el Señor nos da la oportunidad de crecer más y de confiar más en Él. Cuando llegamos a ese punto es cuando nos damos cuenta que quiénes somos nosotros y quién es Dios. Decía una religiosa hace muchos años que no se puede estar enojado con Dios y no creer en Él al mismo tiempo. Cuando nosotros, enojados, entristecidos, acongojados, abatidos por nuestras penas, por nuestros problemas, por cualquier circunstancia que aflija nuestra vida, que podamos o no enojarnos con Dios, o podamos o no entristecernos con Dios, o reclamarle ahí mismo a Dios, en ese momento es cuando, como en cualquier otro momento, Dios nos escucha. Pero lo que tenemos que hacer en ese momento es escuchar a Dios. Probablemente a lo mejor no lo hacíamos, o creíamos que lo hacíamos, o lo hacíamos. Pero en esos momentos es cuando realmente tenemos que escuchar a Dios. Y es lo que significa el nombre de Samuel, Dios escucha. Es lo que debemos de conocer nosotros en todas nuestras circunstancias, en todos nuestros momentos, en lo peor que podamos vivir, las tormentas de la vida, saber que Dios nos escucha.
instantáneamente nos responde, se puede tardar en respondernos, o bien respondernos de otra forma, pero Dios nos escucha. Había una persona en la época de la Revolución Rusa que fue encarcelada en estas prisiones soviéticas, Iván Sefirov. Él era cristiano y comentaba que él oraba en la cárcel pidiendo al Señor que por su vida y la vida de los demás en esta celda, en esta prisión. Y uno de sus compañeros de prisión se burlaba de él diciendo, orar no nos va a sacar de esta cárcel más pronto, nos va a hacer la vida mejor. Y él le dijo, te equivocas en lo que piensas que pido. Yo no pido porque Dios nos saque de la cárcel, ni pido porque Dios nos ayude, pido para que se haga la voluntad de Dios. Así es como nosotros debemos de orar. Sí, el Señor a veces cumple nuestros deseos, a veces cumple nuestros caprichos en la vida, a veces cumple producciones del 100%. A veces nos concede viajes, a veces nos concede riquezas, a veces nos concede cosas buenas. No digamos que Dios no lo haga. Pero cuando vamos creciendo en la vida cristiana, y cuando vamos madurando más en lo que Dios es y lo que Dios hace, nos damos cuenta que el Señor no siempre va a responder de la misma forma que lo hacía antes. Y que va a haber momentos en que pensamos y que vamos a llegar al punto en que creamos que Dios se va a olvidar de nosotros. Así lo decía el salmista, Señor, no te olvides de mí. ¿Por qué? Porque antes sentía una presencia de Dios tan cercana y ahora ya no la sentía tan cercana. Así a lo mejor algunos de ustedes lo han vivido. En el cual, a lo mejor al principio, cuando conocieron de Dios y del Evangelio y de la palabra, sentían que el Señor y ustedes eran uno mismo y que donde quiera que fueran y donde quiera que estuviesen, sentían que el Señor estaba y les ayudaba y los bendecía y hasta salía el sol todas las mañanas, salían los pajaritos cantando y manejaban y no había tráfico, bueno, pues, les iba bien en el trabajo, en la escuela y en todo lo demás. Pero luego empezaron a haber problemas, empezaron a ser circunstancias adversas, ya había más tráfico, ya había más tormentas, ya los pájaros ya se fueron, y en el cual dijeron, pues ahora qué pasó, Dios se olvidó de mí, hice algo yo para que Dios no me quisiese, o qué pasó, qué es lo que hice yo para que el Señor se olvidara de mí. La misma pregunta que se hacía Ana, probablemente. La cuestión es que no es así que Dios se olvide de nosotros. El Señor siempre se acuerda de nosotros. Lo que dice el versículo 19 aquí, levantándose de mañana adoraron delante del Señor y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y el Cana se llegó a Ana su mujer y el Señor se acordó de ella, por poner un verbo a la acción que hizo el Señor aquí en este primer libro de Samuel. Pero pensando en nosotros, ¿creen ustedes sinceramente que alguna vez el Señor se olvida de nosotros? Que diga, esta persona, este hijo mío, esta hija mía, bueno, pues voy a dejar que se ande haciendo unas cosas por un ratito, al rato voy a ver qué está haciendo. Ahorita estoy ocupado con estos, como me ha tocado muchos que dicen, no, es que el Señor tiene muchas cosas que hacer y por lo tanto está tan ocupado con los que se portan mal, que pues, o por los que están en necesidad en el hospital y todo, que a los demás pues se olvida un ratito. O sea, sinceramente piensan que Dios se va a olvidar de nosotros. Sinceramente piensan que Dios se va a olvidar de ustedes en cualquier circunstancia, buenas o malas. Sinceramente piensan que el Señor va a decir, estoy muy ocupado ahorita, hijo, hija, por favor ahorita no me hables, no me escribas, no textees, no postees en el Facebook, no nada, ahorita no tengo tiempo para atenderte. ¿Así lo creen? Ahora, por otro lado, sinceramente piensan ustedes que por más mal que anden, por más mal embriagados de la vida que estén, por no poner otra cosa, que sus oraciones no pasen del techo. Ustedes piensan, por más mal que estén, por más oscuro que esté su vida, por cualquier circunstancia, malas que ustedes hayan buscado o malas que hayan llegado, Dios no se acuerda de ustedes y no escuche sus oraciones. Y no escuche lo que ustedes pasen o no sepan lo que ustedes sienten. ¿Sinceramente piensan que es así? Pues no es así. O sea, si lo pensaban, no es así. Y si no lo pensaban, pues también. Dios escucha nuestras oraciones.
donde quiera que estemos, cualquier circunstancia que vivamos. Sí, hay veces que nosotros nos metemos en problemas porque nosotros queremos meternos en problemas. Sí, hay veces que nosotros no buscando el problema nos llegan los problemas. Pero cualquiera que sea la circunstancia, en cualquier motivo o problema que nos hayamos metido, el Señor nos escucha. Y esa es la maravilla del Señor, que el Señor es nuestro Padre Celestial y nos ama. No para que nosotros sigamos en lo que malo que hayamos hecho, ni para que, por así decirlo, que estemos viviendo en el mismo problema en el cual estamos viviendo, sino para nosotros también acordarnos del Señor. El problema no es que el Señor se olvide de nosotros, el problema es que nosotros nos olvidamos del Señor. El problema es que el Señor no es que no se acuerde de nuestras oraciones, el problema es que nosotros nos olvidamos de nuestras oraciones. El problema no es que el Señor no nos escuche, el problema es que nosotros no escuchamos. ¿Cómo entonces vamos nosotros a vivir una vida si a nosotros se nos olvida escuchar a Dios? ¿Cómo nosotros vamos a vivir una vida pidiendo al Señor las cosas si nosotros no escuchamos primero lo que el Señor nos pide? Hasta es lógico. En un matrimonio, en una relación así es. O sea, ¿cómo es que uno nada más va a hablar y el otro va a escuchar? Traten de hacerlo y van a ver qué pasa. Traten simplemente de escucharse, de hablarse. En un matrimonio, en la relación de amistad, en relación de trabajo, en relación de padre e hijo, cualquier relación así funciona. Uno tiene que escuchar y hablar. Escuchar y hablar. Lo mismo pasa con el Señor. Tenemos nosotros que escuchar lo que el Señor quiere decirnos, para nosotros también poder hablar y decirle lo que nosotros queremos decirle. Pero el momento en que nosotros se nos olvida, el momento en que nosotros lo dejamos de un lado, el momento en que nosotros simplemente queremos buscar a Dios nada más cuando queremos buscarlo, pues podemos decir entonces de qué se trata. El Señor se acordó de Ana y respondió su oración. El Señor se acuerda de todos ustedes y responde sus oraciones también. Pero la invitación en esta mañana es que empecemos a escuchar a Dios. Apaguemos el radio, apaguemos la televisión, apaguemos el celular. Bueno, dije exactamente eso, ¿no? ¿Verdad? Apaguemos los mensajes, las notificaciones, esto parecía adrede. Apaguemos todo lo que esté en nuestra vida. Sí, apaguen a su esposa también, apaguen a los hijos. Si pueden encontrar, me dicen dónde encuentran el interruptor, porque así llevo 2 años. Apaguen todo. En silencio. Y apáguense ustedes también. Y escuchen lo que el Señor quiere decirles hoy y cada día. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y por lo que nos dices. Porque a través de tu palabra, Señor, tú nos enseñas, a través de tu palabra, Señor, tú nos redarguyes. A través de tu palabra, Señor, tú nos quieres bendecir. Pero al momento, Señor, que nosotros apagamos la Biblia y no nuestras vidas, cerramos la oración y no nuestras televisiones y nuestros radios y nuestros teléfonos. Al momento, Señor, en que nosotros te ignoramos a ti y no ignoramos al mundo, es cuando nosotros perdemos, Señor, las bendiciones. Perdemos, Señor, la vida. Perdemos, Señor, todo lo que tienes para nosotros. Te pedimos, Señor, que ahora abras, Señor, nuestro entendimiento, abras nuestros corazones, abra, Señor, tu palabra en nosotros, para que nuestro día a día, en los problemas que vivimos, en los problemas en los que nos metemos, en cualquier circunstancia, buena o mala, podamos escuchar tu voz. Y que en aquellos momentos en los cuales lloramos en lo íntimo, donde nadie nos veía más que tú, en aquellos momentos, Señor, donde derramábamos nuestro sudor, nuestro llanto, nuestra sangre delante de ti, Señor. En aquellos momentos, Señor, donde solamente tú nos conociste y solamente tú nos escuchaste. Que podamos, Señor, recordar la bendición que es de ser hijos e hijas tuyas. Podamos recordar de que la promesa que es fiel y verdadera, que es tuya, que tú nos escuchas, a pesar de cualquier momento, a pesar de los torbellinos, los tornados, los huracanes, las grandes circunstancias en las cuales
vivimos, Señor, y que permites en nuestras vidas. Porque, Señor, sabemos que tú eres Dios de todo, Señor de todo, Creador del cielo, de la tierra, del universo, de lo visible y lo invisible, y que de lo íntimo de nuestros corazones tú lo conoces, y que lo público o en lo secreto tú nos responderás, nos escucharás, nos levantarás, nos alentarás y nos llevarás a la victoria que es solamente en tu Hijo Cristo Jesús. Lo pedimos, Señor, e imploramos todo esto, entregando, Señor, nuestras oraciones, entregando, Señor, nuestros quebrantos, nuestros llantos, cada una de nuestras lágrimas, cada uno de nuestros gotos de nuestro sudor, delante de ti, porque sabemos, Señor, que tú nos tienes bajo tus alas, protegiéndonos, guardándonos y amándonos. En Cristo Jesús. Amén. Amén.